Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 4 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejército en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manada de ovejas, que suben del lavadero. Todas son crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas, detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, estoy muy contento de podernos enfrentar a este texto, ya que es una gran consolación para el cristiano y una gran consolación en particular para el cristiano caído pero restaurado. Así que permitamos que la palabra abra nuestros corazones por medio de este texto. Hermanos, en la última exposición de Cantares, no avanzamos realmente mucho en el texto. Si ustedes recordarán, prácticamente nos quedamos en el primer versículo, y yo diría que ni siquiera avanzamos en el primer versículo, simplemente expusimos la idea del texto. ¿Y cuál es la idea o la enseñanza del texto? La enseñanza del texto es que Cristo recibe al caído. Esa es la verdad que tenemos delante de nosotros en Cantares. Cristo recibe al caído. Cuando la mujer le rechazó y entonces después de haber entendido de su gran mal le empieza a buscar, Cristo no le cierra la puerta, sino que se revela a ella. La actitud de Cristo es de disposición para revelarse, disposición para consolar. No es como el mal marido que después de que su esposa lo puede rechazar o maltratar de alguna forma, empieza a poner su distancia, sino es un buen marido que cuando la mujer está verdaderamente arrepentida, cuando la mujer está verdaderamente humillada, entonces él aparece y llama y da palabras de consolación a su amada. Creo que esa fue la idea general. Cristo recibe al caído. Lo que quiero que veamos esta noche es los pensamientos de Cristo sobre el caído, pero restaurado. O sea, ¿qué piensa Cristo de aquel que cayó, pero se dio cuenta de su error y entonces está buscando el perdón, está buscando la reconciliación con Dios? Recuerden que cuando hablo de perdón o reconciliación después de caer, no estoy diciendo que perdemos nuestra salvación o perdemos nuestra justificación. Ese es un vínculo, una unión que no se rompe, como en el matrimonio, hermanos. En el matrimonio, el esposo puede hacer algo equivocado y lastimar, o la esposa puede hacerlo. No obstante, eso no quebranta el vínculo, aunque sí puede quebrantar la comunión, ¿cierto?
quebranta la comunión. Esa ofensa lastimó y ahora la comunión está un poco fracturada. El cristiano no puede perder su salvación, es imposible, porque al estar en Cristo no podemos ya separarnos de Cristo, porque somos sus ovejas y no se pierde ninguna de su mano. Pero aunque no perdemos la salvación, hemos de recordar que podemos perder la comunión con Cristo. Y eso es de lo que estamos hablando, que se recupera aquí, la comunión. Hermanos, quiero que veamos detalladamente en este texto las palabras que Salomón le da a su mujer a fin de alentarla y confirmarla en su amor. Hermanos, cuando uno lee este texto y no mira a Cristo aquí, pues solo tiene unas palabras bonitas a la esposa y ya. Y algunos que están en el deseo del cortejo o así empiezan a usar estos textos para alentar su mente al matrimonio y ya. Pero si Cantar de los Cantares es acerca de Cristo, lo que vamos a ver en un momento es acerca de las palabras que Cristo da al cristiano que ha regresado a la comunión, al cristiano que entendió su error y ahora está buscando reconciliarse, buscar restaurar esa comunión con Dios. Así que entendamos esto. Y hermanos, no solo quiero hablar aquí al que cayó y regresó. En realidad voy a hablar aquí a todos los cristianos. Todas las palabras que hoy vamos a conocer, todos los pensamientos de Cristo que hoy vamos a meditar, son los pensamientos que Él tiene de cada uno de nosotros. Porque hermanos, recuerden, cuando hablamos de caer, no solo estamos pensando en aquel que cayó en una forma gravísima, en un pecado escandaloso. Estamos hablando de todos nosotros cuando nos solemos enfriar, cuando nos solemos apartar. Esto es más común de lo que pensamos. Nuestra vida en una semana, en un día a otro podemos enfriarnos, podemos apagarnos. Y estas son las palabras que Cristo tiene que decir a sus hijos. Así que aliéntate con estas palabras, porque esto es lo que Cristo piensa de ti, hermano, hoy. Esto es lo que Cristo piensa de ti esta tarde. ¿Con todas tus fallas? Sí. ¿Con esta falla que tuve en la semana? Sí. Veamos, en primer lugar, Cristo llama a su esposa deseable. O Cristo considera a su esposa después de su caída deseable aún. Dice: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejército en orden. Vean esto: aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. ¿Cómo es posible que Dios pueda decir esto del cristiano? ¿No él es santo y se indigna del pecado que todavía mora en nosotros? Hermano, ¿cómo puedes parecer deseable a Dios si todavía hay pecado y Dios es santo? Incluso tú, hermano, que quizá esta semana tuviste, porque es posible, no creo que haya nadie en esta semana que vivió perfectamente. Hermanos, no podemos ni guardar un día en perfección. Siempre hay algo que nos faltó dar, o que hicimos mal, o que incurrimos en un pecado. Siempre hay algo. ¿Cómo es que Dios puede decir: eres deseable, amada mía, eres deseable para mí? Incluso dice: tus ojos, cuando me estás viendo, no me puedo resistir. Deseo atender a tu mirada, deseo atender a tu oración. ¿Cómo Cristo puede decir eso del cristiano? Oh, Dios es santo y no se puede deleitar en lo que tiene pecado. No se puede deleitar en lo que está manchado. De hecho, estas palabras son para el cristiano que trae a Dios
una ofrenda de arrepentimiento, aquel que está convencido de su mal. Un cristiano restaurado es deseable para Cristo y no lo rechaza porque éste sigue teniendo su perfecta justicia sobre él. ¿Cómo podemos ser deseables para el trino Dios que es santo, santo, santo? Porque el cristiano es vestido con la justicia perfecta de Jesucristo. Recuerden, cuando Isaac palpa a Jacob, lo tiene que bendecir. No lo puede rechazar. De hecho, en un sentido es deseable para él, porque lo palpaba y su piel era velluda como la de su hijo amado, y lo olía y su olor era como de campo. Y por lo tanto Isaac bendice a su hijo, porque olía en él al otro. Hermanos, esa es la razón por la cual nosotros podemos parecer deseables a Dios. Porque en Cristo somos vestidos de su justicia y por lo tanto el cristiano puede acercarse al trono de la gracia constantemente y frecuentemente y no ser rechazado ante el Padre de gracia por causa de que huele a Cristo en él. ¿Cómo es que con todas nuestras fallas nos podemos acercar? ¿Cómo es que con todos nuestros errores nos podemos acercar? Porque hermanos, para Dios somos perfectos por la justicia de Cristo. Hermosa eres tú, oh amiga mía. Nuestro vínculo se suele enfriar por nuestra causa, pero no se rompe. Somos uno en Cristo y por lo tanto no somos rechazados, incluso hermanos cuando estamos más manchados, incluso cuando hemos fallado más. No somos rechazados, no podemos ser rechazados, hermanos, porque tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros. Y hermanos, en la presencia del Padre, esa es la causa por la cual Él nos recibe. Pero el texto va más allá, no solo la describe como deseable, el texto avanza y la describe tan deseable como Tirsa y como Jerusalén. Es tan hermosa la iglesia que es descrita como Tirsa. ¿Qué era Tirsa? Tirsa era una ciudad del reino del norte. Bueno, para este tiempo todavía no había esta separación entre el reino del sur y el reino del norte. Todavía no estaba Judá y las 10 tribus. En este tiempo todavía estaban unidas cuando Salomón escribe. Pero Tirsa era una ciudad del norte. Y era una de las ciudades más hermosas. De hecho, Tirsa quiere decir ciudad hermosa, elegante. Y es por eso probablemente por lo que llaman así esta ciudad. Y es lo que está diciendo Salomón con esto. Esposa, tú eres como Tirsa, eres hermosa. Eres hermosa. Y como Jerusalén. Hermanos, ¿qué era Jerusalén? Digo era porque ya no es más. Pero ¿qué era Jerusalén? Sino la ciudad donde el templo de Dios moraba. Hermanos, el lugar más hermoso y deseable del mundo, porque ahí era el lugar en donde Dios condescendía para habitar con su pueblo. Cuando Salomón está diciendo, tú eres hermosa como Tirsa y deseable como Jerusalén, lo que vemos aquí son las palabras de Cristo diciendo, iglesia, tan amada eres, tan deseada eres para mí, que eres como Tirsa y como Jerusalén. No solo te acepto, no es que solamente te sigo considerando bella, es que me complazco en ti. Sigo teniendo mi deleite en ti. Sigue siendo mi jardín en el cual me complace estar. Son palabras fuertes, ¿no es cierto? Pero hermanos, esta es la verdad de la justificación.
Esta es la verdad del perdón que hemos recibido en Cristo. La verdad que se contiene aquí es profunda. Hermanos, el cristiano es delante de Dios perfecto. El cristiano es delante de Dios deseable. Hermanos, con nuestras fallas, sí, porque el Padre nos ve con la perfección de Cristo, nos huele con la hermosura de Cristo, con el aroma de Cristo. Eso es la razón por la cual Él nos recibe. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Está diciendo, cuando te acercas a mí, incluso si estás saliendo de esa caída, no puedo detenerme a obedecer a tu llamamiento. Hermanos, esto debe darnos aliento en nuestra comunión con Dios, porque tendríamos muchas razones para pensar que Dios no nos va a visitar hoy en la comunión. No solo en la comunión privada, incluso en la comunión en la cena y en la comunión por medio de la palabra predicada. Porque ¿cómo Dios va a poder acercarse a alguien que falla tanto, que hierra tanto? ¿Cómo Dios querrá acercarse a alguien que tiene tantos altibajos, que todavía falla en esta y esta otra forma? Pero hermanos, entender la justificación, entender que Dios en Cristo nos recibe porque nos ve con la perfección de Cristo, nos ayuda a entender esta verdad. Hermano, el día que te acercas a Dios, eres recibido por causa de Él. Déjame detenerme un poquito aquí y decir lo siguiente. Incluso en tu momento más bajo en la vida cristiana, cuando te acercas a Dios, sus palabras son: hermosa eres, amiga mía. Ahora, a algunos no les gusta que se hable así, porque dice, ¿cómo es que Dios puede decir eso de aquel que está en su tiempo más bajo en la vida cristiana? Es que aquel que hace ese comentario es que no entiende lo que es su pecado. Aquel que piensa que Dios no puede decir al hombre, al cristiano que está en su tiempo más caído, eres hermosa, y dice, no, eso solo lo puede decir cuando el cristiano está caminando en victoria y en triunfo, es que no entiende su pecado. Porque hermanos, no creamos que somos hermosos para Dios cuando estamos caminando bien, cuando estamos caminando en rectitud. ¿Sabe esto? Aun cuando caminamos en rectitud, fallamos muchas veces y de muchas maneras. Y un pequeñito pecado, una pequeña violación de la santa ley de Dios te hace abominable. Cuando me dices que Dios no puede decir del cristiano caído que es aceptable y que solo el que se está caminando en rectitud es aceptable, no has entendido lo que significa el pecado y que la violación más pequeña te hace repugnante ante los ojos de Dios. Sí, el cristiano que está en su tiempo más bajo, quizá como en el tiempo en que David cae, o en su tiempo más fuerte, como cuando Pablo predicaba el evangelio, los dos necesitan la misma justicia para ser aceptados delante de Dios, porque aún Pablo en su mejor estado sigue siendo quebrantador de la ley y no podría ser llamado hermoso ante Dios por sus buenas obras, sino detestable si fueran sus buenas obras. Porque hermanos, aún nuestras buenas obras están manchadas de mal. Aún nuestras buenas obras están contaminadas. Él puede decir esto, hermanos. Él puede decir, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa. Tus ojos me miraron y no me pude resistir. La única razón por la cual puede decir eso es si estamos en Cristo. Hermanos, esta es nuestra condición de estar unidos a Él. La justicia de Cristo nos viste. Es como si nos pusiéramos el vello en la piel y algo de la ropa
de Esaú, para que cuando el Padre nos huela, pueda recibirnos. Hermanos, en nuestro mejor momento necesitamos esta justicia para que el Padre nos reciba. Y en el peor momento, hermano, no la has perdido. Y en el peor momento no la has perdido. Puedes acercarte todavía al trono de la gracia. Esto debe alentar al cristiano que está luchando. Nos debe alentar a todos, ¿no es cierto, hermanos? Porque sé que mañana me acerco a Dios en oración, no porque me porté bien y porque todo me salió bien. Me acerco para pedir gracia. Pero al que está en un tiempo de dificultad le es de un aliento mayor. Porque sabe que es aceptable ante Dios en ese momento tan bajo. Es aceptable ante Dios en ese momento de tanta caída. Ahí puede buscar el trono de la gracia y decir: Señor, ayúdame, creo, pero ayúdame incredulidad. Fortaléceme porque el pecado me vence. Ayúdame a ser atendido por ti. Por eso es que Él puede llamar hermosa a su iglesia. De otra forma, hermanos, en nuestro mejor momento no podríamos ser llamados así. En nuestro mejor momento no podríamos ser aceptados. Es que hay que entender un poco más de qué es el pecado y qué es la justicia de Cristo, hermanos. Cada momento somos aceptados ante el Padre solo por las obras de Cristo. Solo por la obra perfecta de Jesucristo. Ni un momento tenemos base suficiente en nosotros mismos para ser aceptados por el Señor. 2. ¿Cómo considera Cristo al cristiano caído pero restaurado? Este les va a sorprender. Ya vimos, lo considera hermoso, deseable. Ya vimos por qué. El segundo es, la considera fuerte. La considera fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo que fuerte? Si el cristiano caído seguro es uno débil. Sí, es débil como el cristiano fuerte. Porque ¿quién es fuerte en la vida cristiana? Solo aquel que es sostenido por Dios puede permanecer. Vean las palabras del versículo 4. Imponente como ejércitos en orden. Y vean versículo 10 conmigo. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Claro que el cristiano en sus propias fuerzas no es fuerte. Cayó justamente porque no es fuerte. Caemos porque no somos fuertes. ¿Cómo entonces puede llamar Dios al cristiano ejército y a la iglesia ejército? Porque, hermanos, Cristo está hablando a la mujer que está regresando a Él a comunión y le está susurrando. Y no solo le susurra: eres hermosa, eres deseable para mí. Nada has perdido que te haga ahora despreciable. Sigue siendo deseable para mi corazón. Pero además le susurra y dice: mujer, eres fuerte. Estas son las palabras que necesita escuchar el cristiano caído y el cristiano débil, o sea, nosotros, hermanos. Porque solo conozco un tipo de cristianos, los débiles. Si conocen a otro tipo de cristianos, preséntemelos, hermanos, porque quiero conocerlos. Pero yo solo conozco cristianos débiles. Con un Dios fuerte que los puede perseverar, sí, pero solo hay cristianos débiles en sus propias fuerzas. No dice, no vive así el apóstol Pablo. Soy fuerte cuando Dios me sostiene. Yo en mi propia fuerza soy débil. Dice un autor: Jesús dice que aquel que ha caído, pero ha sido restaurado, es capaz de resistir a sus enemigos. Hermanos, Jesús sabe qué decir al cristiano caído. Y le está diciendo: cristiano,
Eres fuerte, puedes resistir a los enemigos espirituales y destruir fortalezas espirituales. Estaríamos sorprendidos si se dijera esto de un cristiano que no ha caído, porque sabemos cuán débil es todo cristiano. Lo que está diciendo el autor, a ver, cuando escuchamos que Cristo dice de alguien que Él es fuerte, pensaríamos, nos sorprenderíamos, pero pensaríamos que es un cristiano en su mejor estado. Dice, pero sorpréndete más. Porque no está diciendo esto del cristiano en su mejor estado, está diciendo esto del cristiano en su peor estado, en su tiempo más débil. Hermanos, viene de perder, ¿sí? Viene de perder, viene de haber sido apaleado. Salió a enfrentarse, olvidó de su Señor y regresa lastimado, viene herido, viene raspado, se hirió y viene Cristo y dice, te recibo. Si te alejaste como una oveja, te empecinaste en caminar de esa forma, pero ven, amada mía, hermosa mía, perfecta mía, ven. Eres deseable para mí. Señor, con estas manchas y con estas heridas, eres deseable, porque mi justicia te viste. Pero además, déjame decirte algo, cristiano herido, cristiano caído, eres fuerte, eres ejército. Es que, hermanos, ¿qué necesita escuchar la mujer ahora? ¿Qué necesita escuchar el cristiano después de haber caído? Necesita escuchar quién es en Cristo. ¿Quién es en Cristo? Imagínense que hay un hombre que no sabe que es hijo de un rey y se encuentra pidiendo dinero en las calles porque no sabe que es hijo del rey. Pero ¿qué va a hacer el rey cuando se entera que su hijo está caminando de esa forma? Va a ir a avisarle y va a mandar a sus emisarios y va a decir, díganle quién es. Díganle quién es. No tiene que estar pidiendo afuera. Díganles cuál es su verdadera identidad para que regrese. Hermanos, es lo que Cristo está haciendo aquí con la iglesia. Está diciendo, eres fuerte. Porque si estás en Cristo, mujer, no tienes que volver a padecer lo que has padecido. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 3. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar cosa alguna de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes, también he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esto es lo que necesita saber el cristiano, que en Cristo es un ejército para vencer el pecado, para vencer la tentación, para enfrentarse al mundo. Hermanos, tenemos que profundizar más en nuestra verdadera identidad en Cristo. Por eso estamos pasando tiempo en las lecciones de la doctrina de la unión con Cristo, porque es fundamental saber quiénes somos para poder vivir a la luz de eso. Cuando el que pedía limosna se entera que es hijo del rey, jamás va a volver a estar así. Va a vivir a la luz de sus riquezas. Ahora Cristo tiene que decirle a la mujer, mujer, esta es tu identidad, eres ejército. Pero si he sido apaleada, ¿cómo que soy ejército? Si es que si estás unida a mí y permaneces en mí, podrás vencer. Hermanos, qué sabiduría de nuestro Señor para dar las palabras apropiadas al cristiano caído, pero que ha sido restaurado. Él le dice, mujer, no hay nada que temer. No tienes que desfallecer, no tienes que pensar que tienes que dejar el cristianismo. Solo tienes que recordar quién eres. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida como el sol? ¿Quién es esta que se levanta como ejército? Eres tú, amada mía, dice el Señor. Esta es tu identidad, hermanos. Permanezcamos en Cristo.
Habitemos en Cristo y podremos disfrutar de la bendición de la victoria espiritual. Podremos disfrutar de ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en nuestro caminar. Además, Cristo la considera perfecta. La verdad es que me costó resumir o titular este punto, pero déjenme transmitirlo así. Lean conmigo del versículo 6 en adelante. Quiero que noten algo. Dice: tus dientes como manada de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estériles no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. Hermanos, ¿dónde se dijo esto ya? Esto ya se había dicho en Cantar de los Cantares. El amado ya había usado, el esposo ya había usado este mismo lenguaje para describir a la mujer. El esposo ya había usado esta misma figura, estas mismas expresiones anteriormente en Cantares. La pregunta es esta: ¿por qué usa el mismo lenguaje que ya usó en Cantares? Me gusta la respuesta que da Matthew Henry a esto. Él dice: no porque no haya podido describir con otras palabras y con otras similitudes, sino para mostrar que él todavía tenía la misma estima de ella previo a su grosera caída de apartarse de él. ¿Por qué usa el mismo lenguaje? Porque al usar el mismo lenguaje, la mujer debe entender algo. Me sigue viendo como antes. Me sigue viendo como antes. Una de las luchas que el cristiano en medio de la caída o después de la caída va a experimentar es pensar que ahora ha llegado a ser un cristiano al que Cristo ve de una forma diferente. Que lo recibe, sí, pero de una forma diferente. No como al hermano que nunca ha caído. No como al hermano que se ha mantenido firme. A él lo recibe directamente, a mí con un poco de estorbo. Pero ¿qué dice aquí la mujer, nuestro Señor? Usa el mismo lenguaje para decir: te acepto tanto como antes. Te recibo tanto como antes lo hacía. Es cierto, caíste y no debes olvidar eso. Hermanos, esto no es para olvidar nuestra caída, porque nuestras caídas sirven como manchas para nosotros a fin de que nunca volvamos a caer. Pedro, estoy seguro, nunca olvidó que negó 3 veces al Señor. Son marcas, son cicatrices que vamos a llevar. Pero aunque nosotros las llevamos y para nosotros son un bien, y para nosotros son útiles a fin de vivir humillados, no obstante, hermanos, lo que está diciendo aquí Cristo de la esposa es: he olvidado tus pecados. He olvidado tus pecados, tanto aquellos que cometiste antes de conocerme, como aquellos que has cometido conociéndome. Los he olvidado. No te recibo en segunda escala. No te recibo en un nivel inferior. Déjame demostrarte esto. Uso las mismas palabras que usé anteriormente para describirte mi amor, para describirte cuán preciosa eres para mí. Así Cristo asegura al cristiano caído que no se acordará más de su mal. Hermano, que eso no te estorbe. Si recuerdas tus caídas, que sean para que vivas agradecido a Dios, pero que las caídas no sean un estorbo para que te acerques a su presencia. Porque según este texto, Él considera a su iglesia tan hermosa como después de la
caída. Hermanos, Pedro no perdió su estado ante Dios después de la caída. Ni David, ni Salomón. ¿No fue escuchado todavía a un Sansón al final? Yo sé, la vida de Sansón es tremenda, pero al final fue escuchado. Eso solo puede ser si Sansón estaba vestido de la justicia de Cristo. De otra manera, ¿cómo pudo ser escuchado en el día de su muerte? Y meditemos en la última verdad. Cristo considera al cristiano caído pero restaurado, deseable, fuerte, perfecta y, hermanos, única o único. 70 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. Le vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. El significado de estas palabras es que la esposa es única, sigue siendo única para Salomón. La iglesia y el cristiano sigue siendo especial, el especial tesoro de Dios, incluso después de la caída, incluso con todo y sus manchas. Hermanos, muchos no entienden la hermosura de este pasaje. ¿Cómo es que Salomón podía decir que ella era la única si realmente la vida de Salomón no fue de fidelidad? Algunos piensan que lo que está diciendo Salomón es que simplemente la Sulamita era la favorita de todas. Por ejemplo, dice un comentarista, hay muchas maneras en las que nuestro conocimiento de Salomón histórico, particularmente lo que encontramos en Primera de Reyes 11, cuando se describe todas las mujeres que conoció, pudiera afectar nuestra interpretación de Cantar de los Cantares. Si intentamos leer la poesía como una historia, a la luz de lo que Primera de Reyes nos dice acerca de las esposas y concubinas de Salomón, podríamos suponer que Salomón distingue a la novia, o a la Sulamita, del resto de las mujeres en su harén en Cantar de los Cantares. Dice el autor, ¿una mujer en cualquier cultura recibiría eso como un cumplido? ¿Es realmente lo que Salomón nos está intentando decir? Bueno, yo tuve muchas mujeres, pero Sulamita, tú eres la que yo más amo o la que más deseo. Para una mujer eso no es un cumplido en absoluto, no importa qué cultura. Es que, hermanos, nuevamente, Salomón no está describiendo su historia de fidelidad. Salomón no está describiendo precisamente lo que él fue. Recuerden, Salomón está hablando del esposo ideal. Salomón está hablando de un Salomón perfecto. Salomón está describiendo a nuestro Señor Jesucristo, aquel que permanece fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Aquel que es amante para con la esposa y solo para con ella, comenta el autor. Así se puede entender que la esposa reflexiona en lo que el rey le está diciendo, más o menos en este sentido. O sea, esto es lo que este texto quiere decir. Dice, hemos interactuado con otros 70 reyes, cuyas reinas has conocido, Sulamita. Y en nuestra interacción con personas diferentes conoces de 80 concubinas y estás consciente de que muchas vírgenes solteras hay en la tierra. Pero en cuanto a mí, tú eres la única mujer en el mundo. Esta es la idea
no está transmitiendo que la Sulamita es la favorita, está diciendo, tú eres la única dentro de todas, solo en ti puedo fijar mi atención, solo a ti te puedo observar. Y es interesante, este es un autor moderno, se llama James Hamilton, todavía vive. Es interesante que esta fue la misma interpretación que dio Matthew Henry, alguien que vivió hace 300, 400 años antes. Dice él, vean lo parecido. Otros reyes tienen muchas reinas y concubinas y vírgenes en cuya conversación se entretienen. Pero mi paloma, mi perfecta, es para mí el lugar de todas ellas. No está describiéndose Salomón aquí. No está describiendo su realidad. Salomón está hablando inspirado por el Espíritu Santo de uno mejor que Salomón, de uno que permanecería fiel, de uno que cumpliría su palabra, de uno que terminaría dando su vida por su amada esposa, de uno que trabajaría arduamente para conseguir su salvación, de uno que la rescataría del lazo de la muerte, de uno que hablaría palabras de salvación, que daría cura a sus heridas, de uno, hermanos, que no la desecharía cuando ésta fallara. Hermanos, estas palabras son importantes para comprender algo de la fidelidad de Cristo y del amor del Trino Dios hacia con nosotros. Hermanos, incluso en nuestras fallas, Él no piensa desistir de su esposa. Incluso en las fallas del cristiano, Él no la piensa desechar, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Porque, hermanos, aquel que nos llamó, fiel es para consumar la obra. Aquel que nos santificó no nos va a abandonar en el camino. Viene la mujer que le rechazó, la mujer que le ignoró. ¿Y qué le dice? Mujer, sigue siendo la única para mí. Sigue siendo mi especial tesoro. Aun cuando tú me has rechazado, aun cuando tú te has rebelado en contra mía, aun cuando tienes estas manchas y tienes esto en tu contra, yo no he desistido de ti. Oh, hermano, no son esas palabras de consuelo para nosotros los cristianos que de tantas formas muchas veces fallamos. ¿No vemos nuestros corazones en ocasiones duros, necios, torpes? Por algo se nos compara como ovejas, hermanos. Tienen esa particularidad de salirse del camino, esa particularidad de ser necias de tiempo en tiempo, esa particularidad de caminar y meterse en lugares que no tienen que meterse. Hermanos, sin lugar a duda, el pastor de las ovejas, hablando físicamente, literales, ovejas, los animales, yo pienso que algunas de ellas han terminado en barbacoa o algo así por la necedad. Esta me causa más problemas de lo que me da. Mejor vamos a utilizarla para algo mejor. Pero hermanos, Cristo no desiste de la obra que comenzó en ti. Dice, sigues siendo mi perfecta. Oh, hermanos, esto lo vimos en la historia de Israel muchas veces. Israel fallaba y fallaba. ¿No lo vimos en Números? ¿No lo vimos en Éxodo, hermanos? El pueblo es rescatado, se empieza a quejar, Dios les da, les responde. En Números el pueblo se rebela, Dios vuelve a atenderlos. Es que aquel que prometió no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él será fiel al pacto. Es lo que Él está diciendo. Mi amado, tú podrás fallar en esta forma, pero yo seguiré fiel. Cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Cuando nosotros nos apartamos, Él no se apartará. Cuando nosotros nos endurecemos para con Él, Él no se endurecerá.
Hermanos, Él sigue considerando a su iglesia y a su esposa y a cada cristiano su amada. Hermanos, si estás en Cristo, eres recibido por Él. Si vienes con vergüenza porque has fallado y entiendes la maldad en la que incurres, hermano, que estas palabras caigan como consuelo para que tu corazón no se entristezca, no caigas en demasiada tristeza. Él no va a abandonarte aún en el día de la prueba, aún en los días más oscuros. Él va a estar ahí, aún en los días de mayor testarudez. Él va a estar ahí. Cierto, en ocasiones tendrá que usar esa vara que no nos agrada tanto, pero Él va a completar la obra, hermanos. Él va a finalizarla. Hermano, ¿cómo vienes el día de hoy? ¿Cómo te acercas el día de hoy a tu Señor? ¿Cómo está tu comunión? ¿Cómo ha estado tu vida cristiana? Que estas palabras sean de consuelo para acercarte a Él, para buscarle a Él, para alentarte, hermano, a saber que sigues siendo hermosa ante sus ojos por la justicia de Cristo. Sigues siendo poderoso o poderosa si estás en Cristo para vencer las tentaciones. Solo no te separes de Él, hermano. Solo mantente unido a Él. Te sigue considerando como desde el principio, porque la justicia que llevas es la de Cristo, hermano. Su mirada no ha cambiado, porque desde el principio lo que ve en ti bello es lo que hay en Cristo. Y eso es algo que no se te puede arrebatar, aún en los días de mayor obscuridad. Y hermano, ¿sabe esto entonces? Él va a completar la buena obra en ti, porque fiel es el Señor y no desistirá de formar a Cristo en ti. Amigo, o tú que no estás en Cristo, este es el Salvador que proclamamos. Entiende esto: jamás serás agradable ante sus ojos, como nadie de nosotros puede ser agradable. Hoy has escuchado que no son nuestras buenas obras lo que nos hace agradables. Son las obras de Cristo lo que nos hace agradables. Piensa nuevamente en aquella historia del Antiguo Testamento donde el engañador Jacob se viste de el hermano velludo, el rojo, Esaú, eso significa Esaú, rojo, y se viste de su justicia. Se viste de algo parecido a él, se pone ropas que se parezcan a él y huelan a él. Y así su padre pudo bendecir. De otra forma, ningún cristiano puede ser bendecido por Dios o aceptado por Él. El hombre no puede ser aceptado por sus buenos frutos o sus buenas obras. La única forma en la que puede ser aceptado es si alguien te viste de perfección, y ese es solo Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la invitación que damos a los pecadores, que si desean el perdón de sus pecados en Cristo lo pueden hallar.